Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues vamos a comenzar hoy con nuestro culto de capilla. Así que, pues sean bienvenidos, capilla virtual. Y vamos a venir en oración y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener, que Él sea quien habla en nuestro corazón y a través de nuestro hermano que hoy va a compartir la palabra. Y bueno, oramos y continuamos. Así que vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos permites un día más, Señor, estar pues aquí unidos en capilla, Señor, en este tiempo. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida, Señor, que lo que nosotros escuchemos, Señor, lo pongamos en práctica, Señor, y lo atesoremos en nuestro corazón. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis compañeros que están aquí, Señor, porque sin duda, Señor, hemos apartado este tiempo, Señor, para escucharte hablar, Señor, escuchar lo que tú quieres decir a nuestros corazones el día de hoy. Y yo te pido que nos hagas sensibles, Señor, Señor, que tú hagas, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, dispuesta a poner en práctica, Señor, lo que escuchemos. Gracias por este tiempo. Dirígenos, Señor, y que la gloria y la honra, Señor, sea para ti. En nombre de ti, amado Jesús. Amén. Y los voy a invitar a que abran sus Biblias y vamos a darle lectura al pasaje. Y está en Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Y búsquenos en sus Biblias. Les voy a dar un ratito que lo busquen. Y le voy a dar lectura yo y ustedes me siguen con su vista. Y dice así, Marcos capítulo 4. ¿Qué? ¿Perdón? Sí, que repitieras, por favor. Sí, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Le voy a dar lectura y ustedes me siguen con su vista y dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Amén. Este es el pasaje sobre el cual nuestro hermano va a estar predicando el día de hoy y pues le doy el tiempo. Muchas gracias, Adai. Gracias, hermanos. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto. Gracias. Pues vamos a meditar en este texto, hermanos. Déjenme hacer una introducción un poco larga y luego vamos a ir a las enseñanzas muy puntuales. He titulado a este mensaje, a esta reflexión, ¿quién es este? Es una pregunta que está en el texto. ¿Quién es este? Y como subtítulo, conocer a Jesús es la prioridad de nuestro llamado. Entonces, vamos a orar y luego hacemos la introducción. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Háblanos y que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra para encontrar enseñanza para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, empezamos entonces con la introducción. En el Evangelio de Marcos, o más bien Marcos comienza su Evangelio con una declaración. En 1.1 dice, en Marcos 1.1 dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la declaración con la que Marcos comienza su Evangelio. Y durante el desarrollo de su narrativa de todo el Evangelio, va a presentar la evidencia para probar su afirmación. En 1.11, el Padre asegura la identidad de Jesús. Él es el Hijo amado. En 1.24, por boca de un hombre endemoniado, se le llama el Santo de Dios. En 3.11, los demonios declaran, tú eres el Hijo de Dios.
En 5:7, el demonio que poseía al gadareno lo identificó como el Hijo del Dios Altísimo. Y en 8:29, por boca de Pedro, es llamado el Cristo. En 9:7, Dios vuelve a declarar, este es mi Hijo amado. Y en 15:39, el centurión afirma, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Todas estas afirmaciones que se van dando sirven a Marcos para su propósito. Él va a establecer que Jesús efectivamente es el Hijo de Dios. Estas afirmaciones van acompañadas de la evidencia que les da sustento. Cada afirmación va sustentada por los hechos milagrosos de Jesús que soportan la afirmación de que efectivamente es el Hijo de Dios. Entonces, podemos decir que el asunto de la identidad de Jesús es importante en Marcos. Para Marcos, la identidad, ¿quién es Jesús? Es un asunto importante que va a establecer en su evangelio. En el pasaje que hemos leído, encontramos la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este? Es una pregunta sobre identidad. Los discípulos, al ver el poder de Jesús, el poder divino del Señor desplegado ante los elementos de la naturaleza, ellos se hacen la pregunta, ¿quién es este? Esta es una buena pregunta para todo aquel que es seguidor del Señor. Si ustedes recuerdan, Pablo, cuando se encuentra con Jesús, hace una pregunta similar. ¿Quién eres, Señor? Moisés, cuando se encuentra al Señor, o el Señor lo encuentra a él allá en Horeb, él pregunta, en Sinaí, él pregunta, si me dicen quién me envió, ¿quién les digo? O sea, ¿quién eres tú? Es la idea. ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién es este? La pregunta para establecer la identidad de Jesús. Después de esta pregunta, vamos a encontrar la narración de un amplio contexto de milagros. Desde 4:35, capítulo 4, versículo 35, y hasta el capítulo 8, versículo 26, hay una sucesión de hechos milagrosos de Jesús que van a responder a la pregunta, ¿quién es este? Y van a culminar en 8:29 con la declaración de Pedro, tú eres el Cristo. Es decir, la pregunta, el tema que inicia en 4:35 con la pregunta de los discípulos, ¿quién es este? Se va a desarrollar al presentar la evidencia del poder divino de Jesús y va a culminar con la declaración de Pedro, tú eres el Cristo. Así es que Jesús confirmó su mensaje al demostrar su poder y esto dio a conocer su identidad. En el Evangelio de Juan, el libro de las señales tiene este mismo propósito. ¿Se acuerdan? Juan no le llama milagros, Juan le llama señales y presenta por lo menos 7 señales que apuntan a la divinidad de Jesús. Es el mismo propósito. Entonces, la pregunta del versículo 41, ¿quién es este? Se relaciona con el crecimiento espiritual de los discípulos. Se relaciona con la experiencia de discipulado, la experiencia de aprendizaje, de conocer cada día al Señor. Todos los días nosotros nos enfrentamos ante la posibilidad de conocer un poco más a Dios, de conocer un poco más a nuestro Señor, de entender algún otro aspecto de su naturaleza, de aprender algún otro aspecto de su carácter. Todos los días es la posibilidad. Todos los días, entonces, aplicando esta pregunta ahora, todos los días nosotros deberíamos decir, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús al que estoy siguiendo? ¿Quién es este? ¿Qué más puedo conocer de él? Porque es muy importante que nosotros conozcamos quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? Así es que esta pregunta, ¿quién es este?, se relaciona con las primeras etapas de formación teológica de los discípulos. Ellos iniciaron su seguimiento de Cristo y están descubriendo quién es este al que están siguiendo. Nosotros podemos ver en los evangelios, especialmente en Marcos, cómo todos identifican quién es Jesús. Los demonios dicen, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo, tú eres todo mundo, menos los discípulos. Los discípulos se siguen haciendo una pregunta. Los discípulos siguen preguntándose a quién estamos siguiendo. Y no es una crítica a ellos.
sino es simplemente decir, los discípulos están en un proceso de conocer a Jesús. Mismo proceso en el que te encuentras tú y mismo proceso en el que me encuentro yo. Lo cierto es que ninguno de nosotros puede decir que ya conocemos al Señor al 100%. No, porque aún nos faltan muchas cosas que podemos conocer de Él. En el contexto, antes de esta declaración, de este episodio donde se hace la pregunta, nosotros vemos diferentes expresiones de la incredulidad con respecto a Jesús y su mensaje. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 21, su familia dice de Jesús que está loco. Ustedes pueden leer el texto y él dice que su familia, cuando se enteraron que Jesús llegó a aquella casa, su familia fue por él porque decían, está fuera de sí. ¿Qué es estar fuera de sí? Pues estar loco. Porque ellos no entienden todavía su mensaje. Todavía no. Nosotros, recuerde, usted puede leer el testimonio bíblico donde sabemos que por lo menos Jacobo, el hermano de Jesús, se convierte o llega a creer a Jesús hasta después de la resurrección, cuando Jesús se le aparece personalmente. Así es que su familia tiene cierta incredulidad hacia Jesús. Pero también en el 3:22, los líderes religiosos rechazan la identidad de Jesús cuando dicen o atribuyen los milagros de Jesús a una obra de Satanás. Y ahí habla Jesús acerca del pecado imperdonable. Entonces también ellos están rechazando. Y luego en 6:6, la gente de Nazaret, los del pueblo de Jesús, también rechazan a Jesús. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto porque hay algo bien interesante ahí. Y luego en el 4:13, los discípulos también están expresando una pregunta. ¿Quién es este? Una pregunta que el trasfondo, lo que está detrás de la pregunta es, aún no lo conocemos en su totalidad. Esto no lo sabíamos. No sabíamos que Jesús puede ordenarle al mar y Jesús puede ordenarle al viento. Esto no lo conocíamos. ¿Quién es este? Porque lo hemos visto enseñar, lo hemos escuchado, pero no lo hemos visto regañar al mar, a la tormenta. Así es que se están preguntando quién es este y lo están conociendo entonces. Lo están conociendo. Ahora, la incredulidad de la familia de Jesús y la pregunta de los discípulos es un asunto de crecimiento espiritual solamente. Les hace falta información de Jesús y les hace falta experiencia con Jesús. Por eso no saben, por eso rechazan, más bien, por eso no tienen la fe suficiente. Sin embargo, el rechazo de la gente de Nazaret y el rechazo de los líderes religiosos tiene que ver con una decisión personal. No es falta de información, porque ellos tenían la misma información que los discípulos. Mientras los discípulos, con esa poca información que tenían, se siguen preguntando quién es Jesús y quieren saber quién es Jesús. Los líderes religiosos simple y sencillamente rechazan querer conocer a Jesús. Y la gente del pueblo de Nazaret, simplemente porque conoce a Jesús y saben quién es él, así lo van a decir más adelante, rechazan también a Jesús. Así es que uno es falta de información y experiencia con Cristo. ¿Cómo se cura eso? Sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Conócelo cada día. Involúcrate en su palabra. Déjalo que Él te hable a tu vida y Él se va a hacer cada día más grande y más claro en todo lo que Él es. La segunda, el rechazo por incredulidad, el rechazo voluntario a la persona de Jesús, no tiene cura. Jesús lo llamó el pecado imperdonable. No tiene cura. Entonces, la pregunta, ¿quién es este?, tiene muchas implicaciones justamente para nosotros el día de hoy. El día de ayer lo estaba platicando con alguien y comentábamos dos casos, tal vez tú los has conocido, muy sonados, de prominentes cristianos cuya vida, uno de ellos, niega la obra de Cristo. Estoy hablando del apologista Rabbi Zacarías. Después de muerto, sale a la luz una gran cantidad de cosas que por lo menos nos hace dudar de su salvación, por una vida que él llevó oculta de pecado y que contradice todo lo que sabíamos y escuchábamos de parte de él. No lo voy a juzgar, Dios solamente conocía su corazón y él sabe todo. Y otro, Paul Maxwell, alguien que
participaba en el ministerio de Desiring God, que hace poquito acaba de decir que no es más cristiano y que ha renunciado a su fe. Así es que la pregunta, ¿quién es este? Es una pregunta de implicaciones profundas, porque la convicción a la que tú llegues respecto de quién es Jesús va a determinar tu seguimiento, va a determinar tu amor, tu servicio, tu entrega al Señor. Va a depender de cuál sea tu conclusión y la visión que tú tengas de quién es Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús y llegamos a la convicción, Él es Dios, el Dios todopoderoso que murió por mí, que me ha llamado al ministerio, que me ha tenido por fiel para entregarme un encargo. Ese conocimiento, esa convicción nos va a mover a seguir hacia adelante. Pablo lo expresó en su carta a Timoteo, porque yo sé a quién he creído. Yo conozco personalmente a aquel en quien yo he depositado mi fe, es lo que dice. Así es que es importante que nosotros resolvamos esta pregunta. En esta sección que acabamos de leer hace rato, en 4:35 al 41, en esta sección se encuentran 4 narraciones que nos dan pista de la identidad del Señor al presentarnos el poder de Cristo en la naturaleza. Capítulo 4, versículos 35 al 41. Sobre los demonios, capítulo 5, versículo 1 al 19. Sobre la enfermedad, capítulo 5, 24 al 34. Y sobre la muerte, en el capítulo 5, 35 al 43. Esta sola sección que acabo de mencionar, está enmarcada por la pregunta de los discípulos, ¿quién es este? Antes de empezar todas estas narraciones, aparece la pregunta, ¿quién es este? Y culmina esta sección con la afirmación de los habitantes de Nazaret. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Aunque están presentadas en formas de pregunta, en realidad son una afirmación. Ellos no están preguntando quién es Jesús. Ellos están diciendo, sabemos quién es Jesús. Jesús no es otra cosa que el carpintero, el hermano de Jacobo, de José, de Judas. Es nuestro cuñado, aquí están sus hermanas, se casaron con nosotros. ¿De dónde le viene a este el poder? ¿De dónde le viene a esta la sabiduría? Y lo rechazan. Los discípulos en aquella barca, al ver el despliegue de poder del Señor, ellos se preguntan, ¿quién es este? No, como una expresión, dice ahí, de temor al Señor, de temor en un sentido reverencial. Y ahora se preguntan, ¿quién es este? ¿No será que es Dios mismo el que está parado en medio de nuestra barca? Por eso es que toda la narrativa va a terminar hasta 8:29 con la declaración de Pedro, tú eres el Cristo. Porque la pregunta que inicia en esa barca va a ser contestada por Jesús al exponer todos estos hechos milagrosos. La pregunta de los discípulos nace del asombro por la demostración de poder. ¿Quién es este? Y por la falta de información acerca de la persona de Cristo. Esta pregunta busca conocer con profundidad al hombre capaz de semejantes demostraciones de poder. La afirmación de los pobladores de Nazaret nace de la mucha información que poseían y que los llevaba a concluir que conocían a Jesús lo suficiente como para dictaminar quién era realmente. ¿Dónde estaremos nosotros? A mí me parece que como cristianos estamos llamados a vivir la pregunta maravillada, asombrosa o asombrada de los discípulos y constantemente preguntarnos, ¿quién es este Dios? ¿Cómo es? ¿Qué más necesito saber de él? Esa pregunta de los discípulos. Y no caer en la tentación de tener la actitud de los habitantes de Nazaret. Ah, yo ya lo sé. No, sí, no, es que si tú no lo sabes, yo estudié en el AC 4 años, yo ya lo sé. No, es que yo he servido durante tanto tiempo, es que yo he hecho aquello, es que yo ya conocía a profundidad al Señor. Y pensar que ya conocemos al Señor. No, debemos siempre, todos los días, y esa es mi invitación en este momento, todos los días debemos vivir
la maravillosa experiencia de conocer cada vez más al Señor. Vivamos esta pregunta asombrada, con ese temor reverencial. ¿Quién es este Señor que nos llamó al ministerio, que nos salvó de nuestros pecados, que nos ha dado una responsabilidad y que nos está esperando para aquel día, cuando nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel? Bien hecho. ¿Pero quién es este? Comprometamos entonces nuestra vida a responder esta pregunta en lo que atañe a nosotros en lo particular. Ahora nos toca a nosotros. ¿Quién es este? ¿Cómo conocemos al Señor? Aquí van las enseñanzas. 4 enseñanzas. 4 enseñanzas. Rápidamente. ¿Cómo conocemos al Señor? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo estamos en la capacidad de responder la pregunta, ¿quién es este? Número 1. Conocemos a Jesús mientras compartimos vida con Él, porque nuestro discipulado es relacional. Nosotros vivimos un discipulado de relación con el Señor y lo conocemos mientras compartimos vida. Dice el versículo 35, aquel día al anochecer les dijo, pasemos al otro lado. Y después de despedir a la multitud, lo recibieron tal como estaba en la barca, y había otras barcas con él. Después de una sección de enseñanza, la parábola del sembrador, que hace énfasis en la fe correcta para el crecimiento y fruto espiritual, Jesús va a llevar a sus discípulos a una travesía donde tendrán la oportunidad de probar su fe. Pasemos al otro lado, es la orden de Cristo a avanzar, a seguir creciendo, a continuar el peregrinaje. Hablando de nuestro crecimiento espiritual, como un peregrinaje, no vamos a crecer mucho si nos quedamos cómodamente en el mismo lugar. Nuestro discipulado es un discipulado en el camino. Se desarrolla mientras vamos, se afirma conforme avanzamos. Antes de mandarlos a predicar, Cristo los llamó a pasar tiempo con Él. Es lo mismo con nosotros. Por eso, debemos compartir vida con el Señor. Caminemos con el Señor todos los días. Si tú y yo todos los días caminamos con el Señor, estamos en la posibilidad de contestar la pregunta, ¿quién es este? Porque nuestro discipulado es relacional. Conocemos a Jesús mientras enfrentamos las crisis de la vida, porque nuestro discipulado es práctico. Conocemos a Jesús mientras enfrentamos las crisis de la vida, porque nuestro discipulado es práctico. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba a las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, pero lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Si hay un momento donde nuestra fe debe ser no solo real, sino también práctica, es en el tiempo de crisis. Cristo podía descansar en medio de la tormenta porque sabía quién era él, el amado Hijo de Dios. Él tenía el control del viaje y sus circunstancias. Los discípulos aún les faltaba conocer quién era el Señor como el Señor de la naturaleza. Por lo tanto, cuando se enfrentan a la tormenta, se asustan, se preocupan y todavía se cuestionan. ¿Jesús los está cuidando realmente? Este evento fue expuesto para demostrar la calma de Jesús y el temor de los discípulos en estas circunstancias. Nosotros vemos ese contraste. La tormenta es la misma, el barco es el mismo, se sacude igual, pero Jesús está durmiendo. Los discípulos están asustados. Los discípulos están asustados. La pregunta sobre la preocupación de Jesús es por parte de los discípulos, es nuestra pregunta. Si Dios es amor y todopoderoso, ¿por qué estoy pasando esta terrible prueba? Si Dios es amor y todopoderoso, ¿por qué estoy pasando esta crisis? Aunque esta pregunta se va a contestar más adelante, aquí solamente diremos que es en nuestro conocimiento de quién es Jesús lo que nos ayuda a responder cuando enfrentamos una crisis, a responder de manera práctica. ¿Cómo respondemos? ¿Con confianza o con desesperación? Si respondemos con confianza, estamos poniendo en práctica nuestra fe. Aunque aparentemente Jesús está durmiendo, seguimos confiando en Él. Tercera enseñanza. Conocemos a Jesús mientras esperamos su respuesta, porque nuestro discipulado es sobrenatural.
Nuestro discipulado es sobrenatural. Y despertándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. La respuesta de Dios a nuestra crisis nos permite conocerlo. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios intervenía en la vida de alguno de los creyentes, se le daba un nombre a Dios. Jehová Shalom, Jehová Nisi, Jehová Jireh. Entre otros, todos estos nombres atestiguan el obrar de Dios. Conocemos al Señor cuando esperamos su respuesta y Él va a obrar sobrenaturalmente. No olvidemos eso. Entonces, la pregunta ¿quién es este? La contestamos cuando experimentamos su obrar. Número 4. Conocemos a Jesús cuando salimos de la crisis, porque nuestro discipulado tiene propósito. Miren, la narrativa inicia diciendo Jesús, pasemos al otro lado. Y termina en 5:1. Fueron a la otra orilla. Marcos se pudo ahorrar la narración de la tormenta. Pudo haber saltado de 4:35 a 5:1. Y el Señor les dijo, pasemos a otro lado. Y fueron a la otra orilla. Sin embargo, inserta la narración de la tormenta porque Él quiere decirnos que siempre se va a cumplir el propósito del Señor. Siempre vamos a llegar hacia donde el Señor nos va a llevar. Incluso si en el trayecto atravesamos una crisis o una tormenta. Cuando pasamos por la crisis, salimos de la crisis con un Dios más grande. Cuando enfrentamos el obstáculo, pasamos el obstáculo recordando cuánto necesitamos a Dios. Cuando pasamos por un problema, salimos del problema sabiendo que Dios nos sigue cuidando. Cuando salimos de la crisis y llegamos hacia allá donde el Señor nos estaba llevando, entendemos que siempre hubo un propósito de parte de Dios en todas las cosas que permitió en nuestra vida. Nuestro discipulado tiene propósito. No huyamos de las tormentas de la vida. No sé qué pasó con las otras barcas, porque la narrativa dice que otras barcas iban, pero terminan en una sola barca llegando a la orilla. ¿Qué pasó con las otras barcas? ¿Será que se regresaron? ¿Se hundieron? ¿Se ahogaron? No sé. Lo que sí sé es que estos con quienes Jesús quería llegar a la otra orilla, llegaron. Después de una tormenta, pero con una visión más clara de quién era Jesús. Jesús era alguien que tenía autoridad sobre la naturaleza, que podía darle órdenes al mar, que podía darle órdenes al viento. Ahora Jesús a los ojos de los discípulos es más grande, es más poderoso y tiene sentido seguirlo. Lo siguiente que va a pasar es la liberación del endemoniado gadareno, o ex endemoniado, porque ya no está endemoniado. Pero esta tormenta, este llamado a la fe que Jesús hace, permite que los discípulos sensibilicen su corazón para poder en todo momento encontrar respuesta a su pregunta, ¿quién es este? Así es que el desafío, mis amados hermanos, es este. Busquemos a conocer a nuestro Señor profundamente. Busquemos conocer a nuestro Señor totalmente. Porque en ese conocimiento del Señor, cada día su poder hacia nosotros se va a hacer más claro y más grande. Pero nuestro amor hacia Él, nuestra admiración hacia Él, también va a crecer. Preguntémonos, ¿quién es este? Y caminemos la vida con la expectativa de cada día conocerlo más. Aún si para que eso suceda, tengamos que enfrentar tormentas. No nos preocupemos por las tormentas. Recordemos que Él nos va a hacer llegar a la meta porque hay un propósito. Conocerlo a Él. Verlo a Él. Saber quién es Él.
Porque cuando tú lo conozcas, cuando tú lo veas y cuando tú sepas quién es Él, con autoridad podrás decirle a otro, mira a Cristo, ve a Cristo, y entonces podrás enseñar a otros el camino. Todas estas experiencias prepararon a los discípulos para que en el capítulo 9, no, un poquito antes, el Señor los enviara a predicar de 2 en 2. Conoce a Cristo, porque Él tiene una misión para ti. ¿Les parece si oramos? Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo. Y gracias por tu palabra que nos anima a conocerte en medio de las tormentas, a experimentarte, a saber quién eres y a no perder el asombro, Señor. Todos los días tú nos sorprendes. Gracias, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí a continuar en este discipulado, en este peregrinaje, donde podemos contestar la pregunta, ¿quién es este? Y, Señor, permite que de rodillas y asombrados ante tu grandeza podamos decir, este es Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo. Y que te proclamemos, Señor, de nuestras vidas por todo lo que tú harás. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.